más de 2,000 habitantes y también fue un importante centro de intercambio comercial entre los pueblos del norte de México y Mesoamérica. Por el valor arqueológico y antropológico de Paquimé, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial en el año de 1998. Un lugar de gran historia que debes visitar. Ya estamos con Vero Alférez, te extrañábamos, Vero, pero me gusta todo lo que me has comentado, que estás trabajando ahora con traer nuevas técnicas de enseñanza y sobre todo de educación. El tema es crianza respetuosa y a mí me gustaría que nos digas exactamente en qué consiste. Cuando yo pienso en educar, viene a mi mente inmediatamente el disciplinar con fuerza, ¿no? El disciplinar como de una manera podría ser coercitiva. ¿Qué es crianza respetuosa? La crianza respetuosa es justamente, ¿no?, poder establecer, ¿no?, una formación con nuestros hijos donde haya límites, donde haya disciplina, pero de manera empática, ¿no? De manera donde también respetemos los derechos, las necesidades, las emociones, los pensamientos de nuestros hijos. Entonces es algo intermedio, no se trata de llegar a una conducta autoritaria, pero tampoco permisiva. Claro. Se trata finalmente de disciplinar, de educar, de acompañar, de guiar, pero de manera empática, ¿no? En donde yo también como mamá y como papá tengo que prepararme para poder hacer un manejo más asertivo, más inteligente en términos emocionales y donde puedo favorecer la inteligencia emocional de mis hijos y obviamente también su salud mental de manera general. Claro, cuando pensamos en la forma en la que hemos educado o la forma en la que fue educada nuestra mamá o nuestra abuela, realmente pues eran casi como unas disciplinas militares, ¿no? Sí. Te veían así con la mirada, ay Dios mío, ya no hacías nada, ya no te portabas mal. ¿Eso cómo nos ha afectado esas generaciones? ¿No? Pues obviamente, Ana, ¿qué es lo que pasa? Que hay aquí dos situaciones como importantes. O hay un exceso de rebeldía, ¿no? O sea, entre más cercas, ¿no?, y menos espacio das de movimiento, pues obviamente hay mayor necesidad de brincar estas cercas, ¿no? O por otro lado, una situación de demasiada represión, demasiada contención, una gran dificultad para expresar cómo nos sentimos, qué pensamos, qué queremos, qué necesitamos, ¿no? De tener que tolerar, obviamente, malos tratos, ¿no? Sí. O sea, si finalmente fuimos criados con base, por ejemplo, a la agresión, a la violencia, a los gritos, a las amenazas, pues obviamente el día de mañana me voy a vincular a través de estos patrones, ¿no? O sea, con los que fui yo criada. Que lo peor es que cuando los vives, que eres pequeñito, dices, yo nunca voy a hacerle eso a mi hijo o a mi hija, y cuando pasa el tiempo te das cuenta que no eres más que un patrón repetitivo y que sí lo estás aplicando y sí lo estás haciendo. Generalmente cuando un niño no hace lo que tú quieres, vemos a las mamás, andan por el centro comercial, por todos lados, las más, y entonces te voy a dar, pero déjame que te alcance y te voy a dar, y entonces ya siempre es te voy a dar, y el niño pues ya sabe que por todo lo que haga incorrecto le van a pegar. Hay otras formas. Por supuesto que hay otras formas, ¿no? Y de eso se trata la crianza respetuosa, ¿no? Es de establecer, ¿no?, nuevas formas, buenos tratos en la infancia para poder acompañar y educar de una manera respetuosa, de una manera donde realmente favorezcamos la salud mental de nuestros hijos. Obviamente eso que implica un mayor esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Porque al final la parte coercitiva o la parte autoritaria pudiera llegar a ser efectiva en términos de disciplina, en términos de obediencia, de que el niño te obedece, puede ser que te obedezca, por miedo tal vez, ¿no? Pero no necesariamente por convicción, no, y obviamente eso va a tener un costo a nivel de salud mental. Y no te está respetando, ¿sí?, en realidad. No te está respetando, te está temiendo. Tenemos información, la vamos a ver y regresamos, vamos a verla. Yo te miro y se me corta la respiración. El Día Internacional de los Niños, Víctimas Inocentes de Agresión, se instituyó por la Organización de las Naciones Unidas el 4 de junio de 1982, con la finalidad de crear conciencia del dolor que sufren los niños en todo el mundo, que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales, a consecuencia, principalmente, de actos de guerra e inestabilidad política de las naciones. Esta proclamación surge ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel. El motivo que llevó a instaurar la fecha
fecha fue para afirmar el compromiso de las Naciones Unidas para proteger y garantizar los derechos infantiles con base a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Está la preocupación de la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños ante situaciones de conflicto y agresión, que en el 2002 se adicionó un protocolo de la Convención de los Derechos de la Niñez, el cual prohíbe enrolar a niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, acuerdo que ratificó México el mismo año. De acuerdo a datos del UNICEF, se estima que existen 300,000 niños y niñas menores de 18 años que participan en más de 30 conflictos armados en todo el mundo. Infantes y adolescentes que realizan actividades de combate, avanzadillas, cocineros o como esclavos sexuales, muchos de ellos reclutados por la fuerza o secuestrados. Otros deciden incorporarse como un intento de huir de la pobreza y el maltrato, la discriminación o como un acto para cometer venganza hacia lo sufrido contra ellos o sus familias. Pues hay esta parte de esto que sí nos pone a pensar, ¿no? En cómo podemos realmente lograr que los niños vayan por el mejor camino, que logren todos sus sueños, que jueguen, que sean niños, pero sobre todo pues también que sean respetuosos de sus padres, respetuosos de los tiempos, de los momentos, hay momentos para jugar, momentos para estar tranquilo, momentos para leer, momentos para todo hay un momento en esta vida, ¿no? Exactamente, pero lo importante, Ana, es justamente nosotros, no como cuidadores, como papá, como mamá, como maestros, ¿no? O sea, finalmente como sociedad, tener claro que nosotros no podemos ser los estresores de nuestros hijos. Claro. No podemos nosotros ser, ¿no? Al final, estos estímulos que generen este nivel de estrés en nuestra infancia, ¿no? Y es entender que nosotros tenemos un rol fundamental en ese sentido y que depende mucho del trato que nosotros damos, ¿no? De cómo el día de mañana estos niños van a crecer. Y lo que están sintiendo, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que ayer estaba leyendo un libro que se llama El Baile, lo voy a traer físicamente para recomendarlo, es un libro súper chiquitito y en este libro narran la historia de una familia, del papá, la mamá y la pequeña Antoniette, que es la hija, y entonces resulta que de repente se vuelven ricos, son nuevos ricos y entonces están planeando hacer un baile, ya sabes, para empezar a atraer a la alta sociedad y a todas las personas pues de la aristocracia para que también sean amigos de ellos, y resulta que a la hija la maltrata muchísimo la mamá, pensando en que la esté educando. Entonces tiene una institutriz, tiene una maestra de alemán, tiene una maestra de piano, y entonces la niña, cuando uno lo ve del otro lado, dices, oye, que le daban muy buena educación a la niña, pero la mamá la trataba súper mal y además pues le dice que ella no está invitada al baile y que ella, o sea, que ni sueña con que va a ir, y la niña tiene 14 años, está pensando en que a los 15 la van a presentar en sociedad, y cuando ella le dice a su mamá que la van a presentar a los 15, la mamá le dice, no, porque la que tiene que vivir su vida ahorita soy yo, y como que no me estorbes, y bueno, no les voy a contar todo lo demás, pero la niña toma una determinación que al final de cuentas, bueno, pues afecta a la mamá, afecta a todos, y la mamá adoraba a su hija, sí la quería, simplemente no sabía cómo demostrárselo y sentía que en ese momento de su vida era más importante atraer a los amigos. Nos hemos puesto a pensar, ¿qué está pensando nuestro hijo o nuestra hija ahorita de nosotros? Porque esta niña no pensaba nada bien de sus papás, ¿no? Claro, y entonces ahí, Ana, es cuando nos tenemos que dar cuenta que realmente la crianza es todo un arte y es muy difícil porque tiene también que ver con nuestra historia, y que no necesariamente nosotros estamos preparados emocionalmente para ejercer la crianza, que necesitamos trabajar con nosotros mismos para ser más competentes como papás, para hacerlo mejor, para que nosotros podamos, por ejemplo, en estos términos que dices, lograr ser más empáticos, más sensibles a las necesidades de los niños, que generalmente tendemos a minimizar, ¿no? Porque como son niños, bueno, pues obviamente lo que a ellos les pasa no puede ser tan grave como lo que me puede pasar a mí. Ay, no deslata. O sea, no preguntarles cómo te está yendo en la escuela, cómo te está yendo con tal persona. Los niños tienen muchas cosas que decirnos y no lo pueden hacer porque nosotros no nos abrimos. Lo del perro que les comentábamos hace un ratito. O sea, llevan a un perrito para que ese perro se acerque a los niños, les vaya brindando seguridad y ellos se vayan soltando y puedan ir hablando y puedan ir expresando todo lo que han vivido. Entonces, sí es como muy importante que
nosotros estemos conscientes de que para nosotros poder ser esos buenos contenedores y acompañantes en términos emocionales, tenemos que tener cierta estabilidad también nosotros emocional. Trabajar con la autorregulación es fundamental, ¿no? Y en la medida que yo pueda ser más competente en términos emocionales, voy a favorecer un desarrollo socioemocional muchísimo más prometedor para mi hijo, que el día de mañana es prevenir contra adicciones, contra trastornos de la alimentación, contra violencia en sus relaciones. O sea, se requiere etcétera. una inteligencia emocional para poder educar bien a nuestros hijos, sí, para poder tener esta crianza respetuosa. ¿Con ella nacemos o hay personas que de plano dices, no, bueno, tiene un retraso total en inteligencia emocional? Lo que pasa es que finalmente es algo que tenemos que educarnos, hay que entrenarnos en ello. No es que nazcas, a veces puede ser que seas más sensible o que seas, o sea, que este tipo de empatía se te dé de manera como más fácil o más natural, pero en realidad es un entrenamiento que tenemos que recibir, ¿no? De ahí el que nosotros estemos trabajando con papás para favorecer estas habilidades parentales, ¿no? Y que realmente nosotros podamos entrenarnos, pues claro, o sea, en la técnica de cómo poder hacerlo mejor, ¿no? Claro. Y obviamente estar conscientes de que es posible hacerlo, pero que necesitamos acompañar, que necesitamos este acompañamiento y a lo mejor esta guía y empezar a hacer conciencia, ¿no? De que eso no significa que seamos permisivos, de que eso no significa que los vamos a dejar hacer lo que quieran, no, significa que lo puedo hacer, ¿no? Y que puedo disciplinar y que puedo acompañar, pero también respetando los derechos y las necesidades y las emociones de los niños. Si hay un miembro de la familia, el papá o la mamá, o no sé si hay familias diversas, pero es decir, uno de estos dos grandes ejemplos, que es mucho más permisivo, pero el otro es a lo mejor más agresivo, o ese sí pierde luego el control y piensa en que educar es sinónimo de maltratar. ¿Cómo le haces ahí como para que el niño también no se vaya con el otro que lo ve como el barco y el otro que es el que disciplina? Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido es muy importante recordar como papá y mamá que tenemos que ser equipo. Tenemos que tratar en la medida de lo posible, dialogar mucho para llegar a acuerdos y establecer un patrón de crianza semejante, de manera que no estemos dando dobles mensajes, ¿no? A nuestros hijos, pero eso implica mucho diálogo. Claro, es que el diálogo empieza desde la pareja, claro, y ya lo vas pasando a lo que es la educación del niño, ¿no? No es así de sencillo, por eso es que se requiere y pues yo creo que es un tema que debemos tomar todos en cuenta. Sí. Si toda tu vida has educado mal educado, no has sido respetuoso, ¿puedes cambiar de repente? No, claro que podemos de alguna manera, yo creo que nunca es tarde, ¿no? En estos términos siempre es posible tomar conciencia, reflexionar y empezar a establecer tratos diferentes, ¿no? Y empezar a vincularnos de una manera más asertiva y más saludable. Me gusta verlo, Alférez. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir a un corte. Regresando vamos a estar hablando sobre cómo cuidar nuestra piel en el verano. También vamos a estar hablando sobre los ovarios como identidad femenina. Muchos temas que yo sé que a todos nos interesan, así que no se vayan.